diferentes expresiones de violencia contra las mujeres en términos de violencia de género sigue manteniéndose, aunque estemos hablando de estadísticas que efectivamente en el caso de los feminicidios han bajado. Pero hemos hablado que en el caso de los feminicidios es necesario tomar en cuenta no solamente aquellos datos que están relacionados con los casos que efectivamente se están identificando y se están judicializando, sino que también es necesario profundizar la investigación en relación a los cementerios clandestinos, por ejemplo, pero también profundizar el proceso de investigación científica del delito que nos pueda determinar aquellos casos de mujeres desaparecidas, mujeres de diferentes edades desaparecidas, que luego han sido encontradas muertas, algunas en cementerios clandestinos, las que no han sido encontradas, poder diferenciar y poder desagregar de estos datos de mujeres desaparecidas las encontradas vivas pero que han sido violentadas, las encontradas muertas, las que no han sido encontradas, y también poder determinar incluso otro tipo de vulneraciones a derechos como es la trata de personas, la utilización de mujeres en trata de personas con fines de explotación laboral, con fines de explotación sexual comercial e incluso con fines de extracción de órganos. Por otro lado, también es importante determinar la necesidad de generar un sistema nacional integrado de estadísticas, porque la información basada en evidencia única, integrada, es fundamental. Han habido esfuerzos que se han venido haciendo en diferentes administraciones públicas, pero estos esfuerzos todavía no han terminado de cuajar. Eso es otro elemento, pero por otro lado estamos hablando que la violencia sexual sigue siendo una realidad grave en nuestro país. La violencia sexual no solamente reflejada en el acoso sexual laboral, en el acoso sexual a nivel educativo, sino de las diferentes manifestaciones de violencia sexual que están tipificadas en nuestro país, llámese estupro, llámese también corrupción de menores, llámese también diferentes manifestaciones de utilización de niñez y de mujeres en prostitución, en pornografía, la violación sexual agravada, incluso en personas con discapacidad, y enfrentamos una realidad de violencia sexual intrafamiliar. En la mayoría de los casos, y eso es muy importante seguirlo recalcando, en la mayoría de los casos, la violencia sexual representa una acción que el victimario conoce a su víctima, estudia a su víctima, planifica la acción. No se trata de instintos sexuales irrefrenables de los hombres, se trata de acciones planificadas y pensadas, aunque las víctimas no siempre conozcan a sus victimarios. Es un mito señalar que la violencia sexual es por el escote, es por estar pintada, es por salir caminando en una calle oscura, es por estar en un bar, es por tener minifalda. Eso es un mito. La violencia sexual es planificada y la violencia sexual es un acto de poder, es un acto de control, no solo de la sexualidad de las mujeres, sino que es un acto de control de la voluntad y de la dignidad de las mujeres. Y esta es una violación flagrante a derechos humanos que debe de tener políticas públicas drásticas, que debe de tener políticas públicas efectivas, que la entidad rectora en materia de derechos de las mujeres, que es el ISDEMI, coordine con la entidad rectora en materia de derechos de niñez y adolescencia y de primera infancia, como es actualmente el CONAPINA, antes llamado CONNA, y establezcan una articulación para un sistema nacional de protección integral a mujeres, niñas, niños y adolescentes en las diferentes circunstancias, porque hay en el ámbito familiar la violencia, pero también en el ámbito cotidiano. En centros educativos, la mujer está llevando adelante diferentes procesos y acompañando desde su clínica de atención integral diferentes procesos de denuncias de acoso sexual de maestros, de profesores a alumnas, a adolescentes. Pero lo que estamos viendo es cómo inmediatamente diferentes estamentos dentro del sistema educativo incluso
cierran filas y se unen para evitar que haya denuncias, para evitar que se progrese en estas acciones. Y ahí es necesario un llamado para la Fiscalía General de la República para fortalecer las acciones. Saludamos los esfuerzos que realiza desde la Fiscalía Adjunta especializada, que eso es muy importante, pero encontramos que es necesario apostarle con presupuesto, fortalecer con presupuesto las entidades especializadas de Fiscalía, de Policía Nacional Civil, del ISDEMU, el CONAPINA y por supuesto también las dos entidades en materia del Ministerio Público, que son también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que necesitamos que tenga un rol beligerante, importante, pero así también la Procuraduría General de la República. Estamos hablando que la violencia sexual, 9 de cada 10 casos, se victimiza a mujeres en todo su proceso evolutivo. Es decir, podemos estar hablando de niñas, de adolescentes, de jóvenes, de mujeres adultas e incluso de adultas mayores. Y entonces tenemos un porcentaje menor de violencia sexual contra los hombres, que fundamentalmente está situado en niños y en adolescentes. Necesitamos programas especializados para ello. Pero además también estamos hablando que en 7 y en algunos casos en 8 de cada 10 casos nos seguimos enfrentando que la violencia sexual se incrementa en personas menores de 19 años. Y esto nos habla, no son la única población, pero es una población muy importante que representa un porcentaje vital dentro de este incremento y efectividad de incidencia del delito de violencia sexual y de los delitos de violencia sexual en personas menores de 19 años. Acá hablamos de un elemento fundamental y es el elemento cultural. Ciertamente necesitamos fortalecer la legislación, especialmente la legislación penal especializada, además también los procesos penales, la persecución del delito, pero necesitamos también generar acciones de reparación integral del daño, de restitución de derechos, de garantías de no repetición. Y esto significa la prevención primaria, secundaria, terciaria, pero además la prevención predelictual y postdelictual. La postdelictual en el sentido de garantizar la no reincidencia, pero la predelictual en el sentido de generar las condiciones de prevención que posibiliten atacar las condiciones culturales y los factores culturales que están naturalizando la violencia, que la están justificando, que incluso la legitiman, generando un ambiente de impunidad social, no solo de impunidad legal, pero que además estigmatizan a las víctimas, que además culpabilizan a las víctimas y que esto nos lleva, y hay que hacer un análisis más profundo sobre los niveles de suicidio o de intentos de suicidio en adolescentes que están generados por condiciones de violencia y en particular de violencia sexual. Estadísticas de las que estamos hablando, la Clínica de Atención Integral de Semujer para el año 2022 atendió a más de 700 mujeres, un porcentaje importante de adolescentes y de niñas que fueron atendidas, pero que no solamente fueron atendidas en función de asesoramiento legal, atención emocional y acompañamiento en las diligencias legales, administrativas y judiciales, sino que además fueron acompañadas bajo un proceso de fortalecimiento de la comunicación y de los procesos sociofamiliares que también desarrollamos desde Semujer y que en los años anteriores fueron apoyados también por la iniciativa Spotlight y ONU Mujeres, pero que además siguen siendo apoyados por la Fundación de Naciones Unidas y fueron apoyados también por la Fundación para la Justicia y una Sociedad Justa, pero que requieren de procesos de fortalecimiento también de reconstrucción del proyecto de vida, de la proyección de vida y reconstrucción también de una visión de una vida libre de violencias y de una vida de fortalecimiento y de respeto a la dignidad humana. Estas son situaciones que nos llevan
a desafíos importantes, no solo entonces en la parte penal y en la parte legal, que es muy importante, sino en las políticas educativas. Y hemos tenido una conversación inicial con el viceministro de Educación el año pasado y una conversación muy breve con el ministro de Educación este año, que esperamos sostener ya una acción sistematizada al respecto, porque es necesario fortalecer las políticas públicas a nivel educativo, pero no solamente dentro del aula, sino a todos los niveles, porque el aspecto cultural sigue siendo hoy por hoy un desafío fundamental, a pesar de los avances, a pesar de los logros, a pesar de los esfuerzos combinados o dispersos que se puedan tener. Hoy por hoy la parte cultural sigue siendo un desafío. Encontramos adolescentes ahora que están viviendo ahora, 2023, situaciones que adolescentes de los años 90 o de 2010 no estaban viviendo. Y eso tiene que ver también con un resquebrajamiento de valores.